Bienvenidos niños, niñas y padres que les acompañan. Hoy tenemos Conociendo los Sacramentos en 5 minutos con Ale el Catequista. Y para comenzar, nuestra iglesia tiene 7 sacramentos divididos en 3 grupos. Sacramentos de iniciación cristiana, de sanación y de servicio. Los sacramentos de iniciación cristiana son 3. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los de sanación, la reconciliación y la unción de los enfermos. Y los de servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal. Ahora los veremos cada uno de ellos por independiente. El primer sacramento que recibimos es el bautismo, por medio del cual comienza nuestra vida como cristianos católicos. Además, pasamos a ser hijos de Dios y parte de la iglesia. ¿Dónde está este sacramento en la Biblia? Resulta que en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6, Jesús nos dice: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. O sea que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y la posibilidad de ir al cielo. Luego sigue el sacramento de la confirmación, que es donde nosotros mismos por nuestra voluntad aceptamos las promesas que nuestros padres tomaron por nosotros en el bautismo, y además nos comprometemos y nos disponemos a servir en la iglesia, en nuestra vocación. Además, esta Eucaristía va a ser presidida por el obispo siempre, y además él va a ungir en la frente con una cruz a cada confirmando, con un aceite que se llama el Santo Crisma. Además, en este sacramento recibimos la plenitud del Espíritu Santo, que son sus 7 dones. Después de este momento pasamos a ser adultos en la fe. Y el tercer sacramento de iniciación cristiana es la Eucaristía, donde recordamos ese momento del Jueves Santo que Jesús instituyó la Eucaristía junto con sus 12 apóstoles. Nosotros lo conocemos como la misa, este sacramento hermoso donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo reales para que nosotros lo comamos. Y además Jesús, entre las tantas promesas que nos dejó en el Evangelio, según San Juan capítulo 6 versículo 54, nos dejó dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Después vienen los sacramentos de sanación, que son la reconciliación y la unción de los enfermos. Con respecto a la reconciliación o confesión, como normalmente la conocemos, existen 5 pasos, que es un examen de conciencia, un arrepentimiento que tenemos que tener por los pecados que hemos cometido, un propósito de enmienda de que deseamos no caer más en esos pecados, luego confesarnos con el sacerdote y por último la penitencia. Debes cumplir estos 5 pasos para tener una buena reconciliación con Dios. ¿Dónde está este sacramento en la Biblia? Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 23 le dijo a sus apóstoles: a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por eso es tan importante la confesión con el sacerdote. Luego tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que cuando una persona está sufriendo una enfermedad muy grave puede recibir este sacramento, donde le pedimos a Dios que haga su voluntad sobre esa persona que está sufriendo esa enfermedad tan grave. Además, el sacerdote los va a ungir con el óleo de los enfermos. Y por último, nuestra iglesia tiene los sacramentos de servicio, que son muy importantes. Estos se deciden por una vocación, es decir, un llamado de Dios a ese estilo de vida. Primero teníamos el matrimonio, que es donde un hombre y una mujer deciden unir ante Dios y la iglesia su amor para tener y procrear una familia. Y este sacramento es indisoluble, quiere decir que ante Dios y la iglesia no existe el divorcio. Mira lo que Jesús mismo nos dice en Mateo 19, versículo 6, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y además el sacramento del matrimonio es demasiado importante, porque de ellos vienen los hijos. Y de los hijos vienen las nuevas vocaciones para toda la iglesia, entre ellas las vocaciones al sacerdocio. Y ahí tenemos entonces el sacramento del orden sacerdotal, que es para aquellos jóvenes que Dios ha llamado y ellos le han querido responder para dedicarse por completo a Dios y a su iglesia. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si nos quedáramos sin sacerdote? Nos quedaríamos sin la Santa Misa y sin los demás sacramentos, lo cual sería fatal. El orden sacerdotal es instituido por Jesús mismo al escoger a sus 12 apóstoles y enviarlos por todo el mundo a predicar el evangelio, a continuar la misión por la que él vino al mundo.
Y los sacerdotes hacen 3 votos: el de obediencia, ellos van a ser obedientes a su obispo; el de castidad, porque ellos no tendrán pareja y se dedicarán por completo a la iglesia y a Dios; y el tercero, que es el voto de pobreza, ellos rechazan las riquezas de este mundo para dedicarse al servicio, a la misión de conquistar a todas las personas para Cristo. Ahora sí, en 5 minutos hemos visto los 7 sacramentos maravillosos que tiene nuestra amada Iglesia Católica. Nos vemos en el próximo video.